Amados hermanos, les saludamos en esta tarde gloriosa. Es una tarde más preciosa que Dios nos ofrece, a que el Padre en Cristo Jesús nos invita a sumergirnos en el río de su Espíritu a través de su palabra. San Juan 6:63, porque la palabra que les he hablado es vida y es espíritu. Y el título de este mensaje está en 1 Corintios capítulo 2 versículo 16, dice: mas nosotros tenemos la mente de Cristo. 1 Corintios 2:16. Vamos a orar en esta tarde para pedir guianza y dirección, para que podamos nosotros entender con la sabiduría de Dios, con el entendimiento y la revelación de Dios el Padre en Cristo Jesús, para que podamos entender las riquezas que Dios nos da día con día a través de la nueva naturaleza que Él nos ha dado por Cristo Jesús, nuestro Rey soberano. La nueva naturaleza divina en Cristo Jesús, porque ahora nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Vamos a orar en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por entrar a tu divina presencia bajo la unción de tu Santo Espíritu, por los méritos de Cristo, por la obediencia de Cristo, por la entrega de Cristo. A través de su cuerpo, el derramamiento de su sangre, entramos al lugar santísimo, Padre, donde se mueve tu Santo Espíritu, Señor, para que podamos crecer, para que podamos madurar a través de tu palabra, porque tú eres la palabra viviente, la palabra encarnada, oh Cristo de la gloria. Padre, por Cristo Jesús, porque tu palabra dice: el que recibe a Cristo recibe al Padre, y vendremos a Él y haremos morada en Él. Señor, sentimos esa hambre y esa sed de ti, esa sed y esa hambre inagotable, Señor, de ser uno con Cristo, la mente de Cristo, el carácter de Cristo, la voluntad de Cristo, la obediencia de Cristo, porque ya no vivimos nosotros en nosotros mismos, y lo que vivimos en la carne lo vivimos en la fe de aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Gálatas 2:20. Por eso nos acercamos a ti, vestidos y revestidos de Cristo, Padre Santo, vestidos y revestidos de Cristo, para que tu perfecta voluntad, Señor, corra como ríos en nuestro interior, Señor. Padre, trayendo vida, trayendo gozo, trayendo paz, trayendo fe, trayendo seguridad, trayendo confianza, trayendo, Señor, todo tipo de bendiciones por el cual nos rendimos a tu palabra, nos rendimos a tu voluntad, porque uno de los frutos del Espíritu son mansedumbre y templanza. Sí, Señor, para que cada día, Señor, hayas en nosotros un corazón rendido, un corazón que te alaba, un corazón que te adora, un corazón que reconoce que el triunfador del Gólgota es Cristo Jesús, que Él es el vencedor eterno, no hace más de 2000 años, sino que Él ha vencido y seguirá venciendo, porque Él es el eterno, gran yo soy, así como lo dice tu palabra, Señor. Y tu victoria de generación en generación la estamos viviendo, porque para ti no hay pasado, presente ni futuro, todo es eterno, y eterna es la victoria que Cristo nos ha dado en la cruz del Calvario, donde despojando principados y potestades, los exhibiste públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Por eso te damos gracias, Padre, en Cristo Jesús, por esa victoria por la cual podemos levantar manos santas, por la cual podemos, Señor, estar parados en la roca de los siglos, por el cual somos luminares
en medio de la oscuridad de este mundo. Somos la sal de la tierra que le da gusto y sabor a esta tierra insípida, contaminada por el pecado, Señor. Te damos gloria, honra y alabanza como cuerpo de Cristo, por Cristo Jesús, nuestro Rey soberano. A ti toda la alabanza, a ti toda la honra, la adoración y la exaltación. Padre eterno, Padre de todos los espíritus y Dios de toda carne, en Cristo Jesús, por tu Santo Espíritu. Gracias, Padre. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. En esta hora, como dice en 1 Corintios 2:16, porque ¿quién conoció la mente de Jesús? ¿Quién le enseñará? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Este es el supremo llamamiento que Dios el Padre nos ha hecho en Cristo Jesús. Vamos a verlo en el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 14. Filipenses 3:14 dice de esta manera: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y como dijo aquí el apóstol, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, también el cuerpo de Cristo, también todos aquellos que hemos entendido su palabra, que hemos recibido la sabiduría de la mente, del conocimiento, del entendimiento que Cristo nos ha dado. Proseguimos a la meta, al premio de nuestro supremo llamamiento. ¿Cuál es el premio de nuestro supremo llamamiento? Ser uno con Cristo, completamente perfeccionado, en la perfecta voluntad, ya no nosotros, sino la voluntad de Cristo en nosotros, sino la gloria de Cristo en nosotros. Cada uno de nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón. No somos Cristos, pero tenemos la vida de Cristo en nuestro corazón. Por nuestra voluntad, por nuestro deseo, que tu Espíritu Santo ha puesto, que el Padre ha puesto por su Santo Espíritu en nosotros. Por lo tanto, si Cristo vive en nosotros, todo yugo de maldad, de iniquidad, de rebelión, de desobediencia, de resistencia y oposición a Cristo y a su voluntad, se ha de podrir, se pudre, se pudrirá y se sigue pudriendo. Vamos a verlo, esto está en el libro de Isaías. Vamos a ver el libro de Isaías, es un libro precioso. Isaías capítulo 10. Isaías capítulo 10, vamos caminando como el apóstol Pedro sobre las aguas de los problemas, dificultades, sobre las aguas de todo tipo de resistencia que el maligno en este mundo quiere poner a los hijos de Dios. Quiere, pero no puede. ¿Por qué? Porque el que vive en nosotros es más grande. Es Cristo Jesús. Es la vida de Cristo que está en nuestro cuerpo. Vamos a ver lo que dice Isaías 10, versículo 27. Dice: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro, y el yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Vamos a leerlo nuevamente. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro, y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. ¿Qué significa ese yugo? Ese yugo es el pecado
que hemos venido arrastrando de generación en generación desde nuestros primeros padres, hasta que Cristo hizo un cambio, una transformación de un nuevo nacimiento en Cristo Jesús por medio de la fe en Cristo el Señor. Un antes y un después. Nuevamente voy a leerlo. Dice: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro. ¿Sí? El pecado es una carga que hace enemigo al hombre con su Dios y Creador. El pecado es una carga que enceguece, que ensordece, que no le permite a la persona hablar, la tiene atada a la lengua. Es una carga que imposibilita aún sus pies, su vida, sus manos, su corazón poder expresar a Dios su propia necesidad. No sabe ni cómo acercarse, ni cómo balbucear lo que le está pasando, porque a causa del pecado la persona no entiende lo que le está aconteciendo. Por eso dice: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro y su yugo de tu cerviz. ¿Sí? Es como el yugo que se le pone a los animales del campo para que, llevando el arado, vayan arrastrando ellos y van haciendo surcos, pero ellos mismos no saben lo que están haciendo. Hay manos que están controlando ese animal. Así es el pecado con el hombre. En muchos casos lo hace como una bestia que no entiende ni comprende lo que le está pasando. Simplemente está siguiendo un camino de perdición, de autodestrucción, que lo llevará a la muerte. Pero lo más triste es una muerte eterna. Y por eso dice aquí la palabra de Dios: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. ¿Qué es lo que pudre el yugo del pecado? La unción. ¿Cuál es la unción? El Espíritu de Dios. Es la unción. El Espíritu Santo, que ahora ha hecho de tu cuerpo templo y morada de su presencia. Por eso dice su palabra: el que destruyera este cuerpo, que es templo y presencia del Espíritu Santo, Dios le va a destruir al tal. Vamos a ver lo que dice en Primera de Corintios capítulo 3, versículo 17. Dice: si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nuevamente lo que dice 1 Corintios 3:17. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. En el Antiguo Testamento sabemos que Dios había instituido un templo donde el pueblo iba a orar, a clamar, a interceder. Ahora mismo la casa de Dios la llamamos templo, donde venimos como cuerpo de Cristo, unidos en una sola fe, un solo Señor, un solo Espíritu, un solo bautismo, un Dios y Padre de todos, por todos y en todos en Cristo Jesús. Está en el libro de Efesios, capítulo 4. Podemos ver que esta es casa de oración, casa donde se mueve el Espíritu de Dios. No es cueva de ladrones, no es cueva de iniquidad, de crímenes y asesinatos. Aquí no se arguyen obras
que traen muerte. Aquí se proclama vida, se declara vida, se anuncia vida, se establece vida y se profetiza vida. Porque los hijos de Dios somos ministros de la palabra de Dios. Somos sacerdotes, reyes y sacerdotes. Pero la palabra es profética, por lo tanto también somos profetas. Porque estamos profetizando lo que la palabra de Dios dice. No vamos a esperar que venga cualquiera de afuera y estén declarando palabras de robo, destrucción y muerte, porque Cristo lo ha dicho. Yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entrare será salvo, entrará, saldrá y hallará pastos. El ladrón no ha venido. El ladrón se disfraza. El ladrón viene cuando no hay nadie. El ladrón viene en la oscuridad. El ladrón está acechando a ver cuál es el mejor momento. ¿De qué? ¿De hacer algún bien? No. El ladrón viene a lo que viene, a robar, a matar y a destruir. No vamos a esperar que venga el ladrón, que viene a robar, a matar y a destruir, que venga a maldecir su casa, que venga a maldecir la obra que a Cristo le costó su vida, que a Cristo le costó ser levantado en una cruz, ser maldito, para que nosotros tengamos bendición, llevar la maldición Él, porque la maldición de la condena del pecado es la muerte, y Él se hizo maldito, levantado en esa cruz. No crean como pone la religión un trapo en las áreas bajas del bajo vientre, no. Él estaba completamente desnudo, levantado en esa cruz. Por causa tuya, por causa mía, llevando los estertores de la muerte en una agonía atroz. A Él le costó su vida. Y nosotros no vamos a esperar que venga el ladrón a estar declarando muerte y destrucción y robo sobre la obra que a Cristo le costó su vida y su sangre. Y es por eso que Dios nos habla, y nos habla con palabra precisa, y nos declara, como dice su palabra: si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nosotros mismos podemos destruirlo, estando dormidos y adormecidos, dejando que el diablo nos esté meciendo la cuna, dejando que el diablo esté poniendo pensamientos ridículos de la carne y del mundo, porque ese es el trabajo de Satanás. Lo hizo con Eva, aún distorsionando la palabra de Dios. ¿Qué tenemos nosotros? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene el crédulo con el incrédulo? ¿Qué comunión tiene Cristo con Satanás? Cristo le ordenó a Satanás. No fue cuando Él fue al monte de la tentación. No fue a tener un encuentro con Satanás. No fue a tener una conversación. Sino fue a ordenarle que se echara afuera. Por eso es que Dios nos habla a través de su palabra, para que abramos los ojos, para que entendamos que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo continuamente nos está convenciendo de pecado, justicia y juicio, que el Espíritu Santo continuamente nos está redarguyendo, nos está enseñando, nos está hablando, nos está cada día declarando que nosotros estamos apartados del mundo. Por eso dice Cristo en su palabra: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. San Juan 17. ¿Sí? Porque Cristo vive en nosotros, el mundo nos aborrece. Porque Cristo vive en nosotros, somos estorbos para aquellos que son practicantes del pecado, para aquellos que viven depravándose, degenerándose en sus propios razonamientos y entendimientos, que para ellos son muy sublimes y que les encanta
enlodar a otros, que les encanta también a otros, al igual que a ellos, moverlos en la misma manera de vivir y de pensar que ellos tienen, apartados de Cristo, de espaldas de Dios, de espaldas a su voluntad. Dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Acuérdense que es la unción que pudre todo yugo de pecado, de maldad y de muerte. Todo yugo de pecado que trae consigo la muerte y la muerte eterna. Muerte, destrucción, que roba todo lo que Dios ya preparó para el hombre, para que el hombre viva en comunión con su Creador. Por eso es que es necesario que entendamos que nuestro cuerpo ya no nos pertenece, que nuestro cuerpo ha sido comprado con precio de sangre. Dice, versículo 19, 1 Corintios 6, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? No va a estar, no estará, está vivo en nosotros 24 horas de cada día de nuestro diario vivir. El Espíritu Santo no se va a descansar a otro lugar. El Espíritu Santo vive 24 horas de cada día de nuestro diario vivir en nosotros. Es el aliento de vida que Dios nos da para que cada día nos levantemos o nos acostemos o vayamos a todas las acciones o actividades que tengamos por hacer en Cristo Jesús. El Espíritu Santo nos ha sido dado para siempre. El Espíritu Santo, cuando sea quitado, cuando Cristo venga a levantar su iglesia, el Espíritu Santo será quitado. Cuando sea quitado, entonces nosotros volaremos, porque no va a ser apartado de nosotros. El Espíritu Santo ha venido a morar en nosotros para siempre. Eso lo podemos ver en el libro de Tesalonicenses capítulo 2. Vamos a seguir con 1 Corintios capítulo 6. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Dios nos ha dado. Es la gracia de Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no es nuestro. Dios nos ha comprado con sangre y nos ha sellado con su Santo Espíritu. Por lo tanto, dice, versículo 20, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Versículo 20, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos dice Dios? En este caso, es claro el Señor cuando dice, 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 1 Corintios 6, 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. A cada momento nos está aclarando su palabra. No somos ya nosotros, hemos sido crucificados junto con Cristo. Ya no vivimos nosotros. Ahora Cristo vive en nosotros. Y lo que vivimos en este cuerpo, en esta carne, lo vivimos en la fe de aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Por eso es que si hay alguna necesidad, algún problema, alguna dificultad, vengamos a su presencia. Venid a mí, San Juan, capítulo 11,
versículo 28. Vengan a mí los que están cargados, trabajados, yo los haré descansar. ¿Qué es una carga? Algo que no podemos resolver. Cansados, trabajados, cargados. Algo que nosotros no podemos hacer. Vengamos a ponerlo a Él. Dice, clama a mí y yo te responderé. Y te mostraré cosas que tú no conoces. De tal forma que Dios en eso nos da sabiduría. Hay cosas que nosotros vemos y no podemos resolver. Pero el Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, Él sí puede. Es por eso que Dios demanda que cuidemos este cuerpo, que es templo y morada de su Santo Espíritu. El que destruirá este cuerpo, que es templo y morada de su Santo Espíritu, Dios le destruirá al tal. Porque Él nos ha dado todos los medios para que este cuerpo, que es templo y morada de su Santo Espíritu, no sea destruido. La oración es la conversación con Dios. Y es una oración no solamente cuando venimos al altar a arrodillarnos al pie de nuestra cama, o cuando estamos orando, o estamos declarando palabra viva en nuestros hogares, porque tenemos que profetizar la palabra viva en nuestros hogares. Es necesario. Esa palabra es suya. Esa palabra es mía. Esa palabra le pertenece a la herencia de Dios en Cristo Jesús para su pueblo. Por eso es necesario que usted conozca su herencia, para que usted la pueda usar, para que usted pueda bendecir a su hogar, a su matrimonio, a su familia, a sus hijos. Porque esa palabra es palabra profética en su boca, porque el templo del Espíritu Santo está en su boca, está en su corazón. Puede el diablo declarar la palabra de Dios y no pasa nada. Pero en usted sí, porque en usted está el Espíritu Santo. Es el sello de la redención que Dios le ha dado en Cristo Jesús. Como propiedad de Dios, usted sí tiene el poder para poder declarar esa palabra. Pueden usarlo el mundo, aún los hechiceros pueden usarlo, pero no pasa nada, porque esa palabra es vida y es espíritu, y esa palabra solamente puede usar a usted, porque usted es sacerdote del Dios Altísimo. Recuerdo que leímos no me acuerdo si era un periódico o una revista, donde una mujer, donde una adivinadora usaba algunos salmos de la palabra de Dios. Y meditando en las cosas que habían acontecido con esa pobre mujer, pobre, porque terminó de una manera terrible, porque Dios es un Dios celoso. Dios es Dios celoso de su pueblo y de su palabra. Y Él ha puesto su palabra en tu corazón y en mi corazón. Por eso dice, el que destruyera este cuerpo, que esté en morada de su Santo Espíritu, Dios le va a destruir al tal. Y es por eso que necesitamos saber y entender y pedir al Señor día con día que nos dé sabiduría, revelación y entendimiento para poder, como siervos, como ministros de su palabra, aplicar su palabra para proclamar vida, para declarar vida, para anunciar vida, para establecer vida, para profetizar vida a usted, a su casa, a su matrimonio, a su familia, a su iglesia, al pueblo de Dios. Si no lo está haciendo, es necesario que ahora mismo despierte del sueño de muerte, porque el sueño espiritual es muerte. Así lo dice la palabra de Dios. Y vamos a verlo inmediatamente. El sueño espiritual, no el sueño del cuerpo, el sueño espiritual, donde la persona está adormecida, pensando en cosas que no son importantes, pensando, perdiendo el tiempo. Dice,
Dice Salmo 13, versículo 3, dice: mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. El sueño, el adormecimiento, de estar utilizando nuestra mente en cosas vanas, pensando cosas vanas, en lugar de alimentarnos de la palabra de Dios. ¿Para qué? Sea que trabajemos, que estudiemos, que hablemos con los hijos, que compartamos con nuestras diarias tareas, sea que compartamos con el esposo, la esposa, sea todo lo hagamos para la gloria y alabanza de Cristo. Porque Cristo está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, no por un momento, 24 horas de cada día en nuestro diario vivir. En todo lo que hagamos, en todo lo que hacemos, aún hacer la limpieza, lo hagamos todo para Cristo el Señor. Nosotros vivimos aquí en el este de Los Ángeles, en un lugar donde continuamente hay que hacer limpieza. Hay que hacer limpieza. Y todo lo hacemos para la gloria de Jesucristo. Todo lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Por lo tanto, no nos cansamos, ni nos mortificamos cuando la gente no se alegra por ver una calle limpia, sino que va botando basura por donde quiera que va. Porque así como está su corazón, está su vida. Y es por eso que si todo lo hacemos para Cristo, estaremos siempre con un corazón lleno de paz, lleno de gozo y de alegría. Porque todas nuestras cargas se las dejamos a Cristo. No estamos contendiendo contra nadie, sino que somos luz en medio de las tinieblas. Y eso es luz. Si vemos que hay suciedad y barremos y limpiamos, esa es la luz de Cristo, que en nosotros se está manifestando. Sí, hermanos, y aún amigos que nos puedan escuchar. También nos dice la palabra de Dios en 1 Corintios 6, 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Qué es la fornicación? La fornicación es tener sexo con una persona sin estar casada con ella. Adulterio es tener sexo una persona con otra que está casada. De esa manera, dice la palabra de Dios. Versículo 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. Versículo 16. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Por eso, hermanos y hermanas, tenemos que orar por nuestros hijos, por nuestra juventud, por esa mal llamada liberación sexual, donde los jóvenes tienen sexo con una y con otra persona, y a través del sexo demonios están entrando a sus cuerpos, porque dice la palabra que se vuelve un solo espíritu. Una persona que está teniendo sexo con otras personas está llenándose de demonios por medio del acto sexual. Por eso es necesario, padre, madre, que usted ore por sus hijos jóvenes, que no acepten en su casa, que sus hijos le digan que ha venido a la casa a vivir con su novio. Eso es un pecado que Dios aborrece, porque los hijos no son para maldición, sino para bendición. Es necesario que usted declare la palabra de Dios en su casa. Por eso vienen juicios de Dios para la familia de Dios.
Cuando nosotros estamos dormidos y adormecidos por tener algo más de dinero, o simplemente porque se le hizo fácil al papá decir, no, bueno, ya tuvo sexo con este hombre, bueno, que venga. Y son casos tremendos que hemos oído. Y Dios nos habla a través de esas situaciones. Un hermano muy amado nuestro, nosotros conocimos la muchacha chiquilla, bonita, y resulta de que él vino después de un tiempo a contarnos que la muchacha había tenido su novio, entre comillas. Claro, es cierto que el matrimonio de él fue un matrimonio triste y terminaron divorciados. La señora siguió con su vida de perversiones sexuales y él se consagró al Señor. Pero ¿qué sucede? Cuando la muchacha vino a tocar la puerta de su casa porque no tenía dónde vivir con el susodicho novio, a él se le hizo fácil abrir la puerta para que la muchacha viniera a vivir a su casa. Y resulta que con el novio tomaron el auto de él, lo destruyeron. Él tenía unos ahorros en su casa y ya se había él jubilado pensando que con sus ahorros iba a vivir. Resulta que el susodicho novio de la chica se robó y se lo llevó todo. Y él no pudo avisar a la policía porque él sabía que si daba aviso a la policía, a su hija también la iban a arrestar. Y él dijo, todo el juicio lo dejo a Dios. Pero entonces hablamos con él, hermano, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios? Estamos en el mundo, pero no vivimos como el mundo vive. Y es por eso que nuestros hijos tenemos que enseñarles que no tienen que vivir como el resto. Y tenemos que orar cada uno por su hija, por su hijo, para que Dios prepare una novia, un novio, un esposo, una esposa para su hija, para su hijo. Que el Señor guarde a su hija, a su hijo, de toda la contaminación sexual de este mundo. Porque su palabra dice, y sus hijos serán conocidos de las naciones, y sus renuevos en medio de los pueblos, y todos los que lo vieron reconocerán que son linaje bendito de Jehová. Son para bendición, no para maldición. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que el que se une a una ramera, un solo espíritu es con ella. Y la verdad es que la juventud ahora se ha dado a una vida de promiscuidad sexual desorbitada en estos últimos tiempos. Entonces es necesario orar por sus hijos, por sus hijas, para que no para que no sean los que engrosen esa lista de personas que se han pervertido en una vida de tinieblas. Si somos luz, la luz de Cristo tiene que iluminar en nuestra casa, en nuestra familia. Tiene que haber palabra viva de exhortación, porque si usted exhorta, si usted habla lo que la palabra de Dios dice, esas vidas se van a enderezar. Pero si usted no dice nada y es más, le abre la puerta de par en par a su casa para que el pecado entre a su casa, el pecado va a hacer calamidades con usted en su vida, porque Dios juzga a su pueblo. Y es por eso que necesitamos nosotros saber y entender que somos ministros, sacerdotes, para orar, para establecer a Cristo en el corazón, aún de los amigos de sus hijos. Si ellos vienen a la casa a predicarles la palabra de Dios, a establecer el reino de los cielos en las amistades de sus hijos, que mejor sean que vengan a visitarlos a su casa y no ellos a donde ellos los llamen. Es menester, es necesario que agarre usted la palabra de Dios y la profetice en su casa, porque esa palabra es suya, es por esa heredad que Dios le ha dado en Cristo Jesús. ¿No hizo Cristo lo mismo? ¿No hizo Cristo cuando vino aquí a la tierra a profetizar la palabra que el Padre le había dado? ¿No está la Biblia llena de palabras proféticas que Cristo ha profetizado para su pueblo? Usted tiene, como sacerdote de Cristo, toda la autoridad de tomarla y de profetizarla en su casa, en su iglesia, donde quiera que usted vaya.
Usted es luz en las tinieblas. La vida de Dios está en usted. Cuando usted ora, cosas grandes suceden. Porque su palabra dice, y estas señales seguirán a los que creen en mí en mi nombre. Impondrán las manos, los enfermos serán sanados. En mi nombre echarán fuera demonios. Si tomaren en las manos serpientes, me vienen cosas mortíferas, nada les dará. Usted tiene la autoridad de Cristo, de Dios en Cristo Jesús, del Padre en Cristo Jesús. Dios se la dio. Vamos a ver qué dice el libro de Jeremías 38. Dios nos habla. Continuamente nos está y nos seguirá hablando. No esté dormido, no se vaya a su asiento, a su sillón a quedarse dormido. Empiece a leer la palabra, empiece a profetizarla en voz alta en su casa. Empiece a profetizarla en su trabajo. Empiece a profetizarla donde quiera que usted vaya. Porque donde usted va está Cristo, y Cristo es la palabra viviente. Y esa palabra tiene que ser hablada, tiene que ser profetizada. No solamente cuando vamos a las calles a predicar la palabra, a profetizar la palabra, sino que esa palabra tiene que ser profetizada en su casa, en la mañana cuando se levante, y en todo momento que el Espíritu Santo le ponga, vaya a profetizar la palabra de Dios en su casa, en sus hijos, en su matrimonio, en su economía, en su vida, en todo lo que Dios ha puesto en sus manos. ¿Por qué? Porque no es suyo, es prestado. Todo es prestado. Aún este templo, donde quiera que estamos, es prestado, no es nuestro. Porque un día ya no estaremos. Pero la palabra que usted ha profetizado permanece. Porque Dios no está mandando ángeles, porque Él podría mandar ángeles para que estén profetizando su palabra. Pero el Dios ha querido que usted sea ese ángel que profetice la palabra de Dios en su casa. El diablo le encanta traer contaminaciones alrededor de donde usted está, con sus hechicerías, con sus brujerías. Está contaminando el ambiente. La palabra de Dios limpia, purifica, santifica. Profetice la palabra de Dios donde está, en su casa. No se duerma. No deje que el Satanás lo esté arrullando. Levántese en el nombre de Jesús. A cualquier hora empiece a profetizar la palabra de Dios. ¿Quién le va a estorbar? ¿Quién le va a estorbar? ¿El maligno? ¿Satanás? ¿No tiene autoridad? Cristo le ha dado la autoridad a usted. Tome la autoridad que Dios le ha dado. Dice su palabra en el libro de Isaías 61, versículo 6. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Y comeréis la riqueza de las naciones y con su gloria seréis sublimes. ¿Y qué significa comer? Comeréis la riqueza de las naciones. Comeréis la riqueza de las naciones. Cuando usted profetiza la palabra de Dios, usted está declarando riquezas. Riquezas que no se pueden comprar con oro y plata sobre el pueblo de Dios. Y usted va a disfrutar, porque dando es como recibimos. Dan y se ahogará, medida apretada, remecida, llena darán en su regazo. En la siembra y la cosecha que se cumple. Por eso todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Si siembra maldad, maldad va a cosechar. Si siembra muerte, muerte va a cosechar. Pero si siembra vida, vida va a cosechar. Para usted y para su simiente. Versículo 11. Porque como la tierra produce su renuevo y el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. La siembra y la semilla seguirán hasta que Cristo venga a levantar su iglesia. Igual es su palabra, en la preciosa semilla que lleva fruto de vida y de vida eterna. Levántese en el nombre de Jesús. Tome la palabra de Dios y empiece a profetizarla en su casa. Empiece a profetizarla en su matrimonio. Empiece a profetizar en todos los rincones de su casa. Empiece
persona, no pasa nada. Por eso claramente lo dice su palabra, aleluya, gloria a Jesucristo. Dice, como acabamos de leer, 1 Corintios capítulo 3, 17. Está hablando claramente el Señor a través de su palabra. Él nos habla todo el tiempo, preciso, directo con nosotros. Dice, versículo 17, lo dice en varias porciones de la palabra de Dios. Dice, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual somos nosotros, santo es. La santidad de Dios reclama obediencia, sometimiento, sujeción y reverencia a su palabra y a su perfecta voluntad. También vamos a leerlo. Sé que el tiempo nos va ganando, hermanos. Voy a leerlo en 2 Corintios 6, versículo 14. Por eso dice, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué comunión tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿O qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como dijo Dios. Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Versículo 17. Por lo cual, salid en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré. Y seré a vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, está en 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Voy a leer Jeremías 38. Jeremías 38 para terminar, porque el tiempo se ha ido. Jeremías 38 dice de esta manera: en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y extranjeros no la volverán más a poner en servidumbre. Él ya lo hizo en Cristo Jesús. Mi amado hermano, mi hermana, esta profecía ya se cumplió. ¿Por qué es profecía? Porque es palabra profética cumplida en Cristo Jesús. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora preciosa, que nos has dado el privilegio de poder compartir vida y proclamar vida con tu pueblo, Señor. Abre el entendimiento de tu pueblo. Abre los ojos del que está dormido. Abre los oídos del que está, Señor, sordo, que no puede entender tu palabra. Abre la boca y desata la lengua de aquel que está mudo, Señor, para que tu voluntad sea prosperada, para que podamos caminar verdaderamente como cuerpo de Cristo, unánimes en tu Santo Espíritu, Señor, para glorificar tu nombre de cerca y de lejos, porque son los últimos tiempos que estamos viviendo, Señor, y es cuando tu palabra dice, la gloria postrera será mayor que la primera. Y en estos últimos tiempos, tu Espíritu Santo se ha derramado con poder y gloria en todo, Señor, el globo terráqueo en Cristo Jesús. Padre, derrama, Señor, tu presencia, Espíritu Santo y fuego en medio de tu pueblo, Señor. Hasta así como tienes ángeles de fuego, haznos arder en el fuego de tu Espíritu. Quema toda inmundicia en nosotros, toda contaminación de carne y espíritu, como Cristo lo dijo, Señor, Padre Celestial, y haznos caminar en brasas de fuego de tu Santo Espíritu, Padre, para que tu nombre sea glorificado y tu voluntad sea prosperada en medio de tu pueblo. Todo esto te lo pedimos en el nombre grandioso, todopoderoso,
omnipotente, omnisciente, omnipresente, Cristo Jesús, nuestro Rey bendito, el victorioso del Gólgota, aquel que ha, Señor, Padre, circuncidado nuestro corazón con su victoria, aleluya, eterna y para siempre en Cristo Jesús. Gracias, Divino Espíritu Santo, que nos enseñas, nos recuerdas, Señor, y nos das la palabra para poder aplicarla a nuestra vida y a tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén, amén.